La elasticidad es la cualidad que presenta un material para recuperar su forma original al cesar el esfuerzo que lo deformó, por ejemplo un resorte. La plasticidad es opuesta a la elasticidad, indica la capacidad que tiene un material de mantener la forma que adquiere al estar sometido a un esfuerzo que lo deformó. La maleabilidad es la propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. Esto permite la descomposición y deformación en finas láminas. La ductilidad es la propiedad del material de deformarse visiblemente, plásticamente, antes de llegar a la ruptura. La dureza es la resistencia que opone un cuerpo a ser penetrado por otro. Esta propiedad nos informa sobre la resistencia al desgaste contra los agentes abrasivos. La tenacidad es la resistencia y la rotura de un material cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. La fragilidad es opuesta a la tenacidad, es la facilidad con la que se rompe un material sin que se produzca deformación elástica. La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos externos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre él. Las propiedades físicas son clasificadas en volumétricas y de fusión, térmicas, eléctricas, magnéticas y ópticas y de corrosión. Aquí se ven conceptos como la densidad. La densidad es una propiedad elemental y fundamental de los materiales. La densidad es definida como la masa por unidad de volumen y es expresada en kilogramos sobre metro cúbico. También se ve la temperatura de fusión, que caracteriza la transición de sólido a líquido. Aparte se ve la temperatura de transición, que caracteriza la transición entre un sólido verdadero a un líquido muy viscoso. También se ve la resistencia a la corrosión. La corrosión se refiere a materiales metálicos y cerámicos. En la reacción de óxido de reducción intervienen tres factores: el producto, el ambiente y el agua. Las propiedades térmicas se clasifican en conductividad térmica, dilatación térmica, fusibilidad, resistividad térmica, contracción térmica y soldabilidad. La conductividad térmica es la capacidad de los materiales de conducir o transmitir el calor, o de transferir el movimiento cinético de sus moléculas a otras moléculas adyacentes, o a otras sustancias con las que está en contacto. La dilatación térmica es el aumento de tamaño que sufre un material cuando se eleva la temperatura del mismo. Las juntas de dilatación separadoras en construcción se hacen para que con los aumentos de temperaturas y el consiguiente aumento de volumen, el material pueda expandir o alargarse libremente. Por otro lado, la contracción térmica es la reducción de tamaño que experimenta un material al reducirse la temperatura. La fusibilidad es la capacidad de un material para fundirse, pasar de sólido a líquido o viceversa. Viene determinada por el punto de fusión, que describe la temperatura en la cual llega a fundir. La soldabilidad es la capacidad de un material para soldarse, consigo mismo o con otro material. Los materiales que tienen buena fusibilidad suelen tener, como es lógico, buena soldabilidad. La conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Los materiales aislantes son los que no permiten fácilmente el paso de la corriente a través de ellos, por ejemplo la cinta aislante para cables. Los materiales conductores son los que permiten fácilmente el paso de la corriente a través de ellos, por ejemplo los cables eléctricos. Los materiales semiconductores son los que permiten el paso de la corriente a través de ellos solo en determinadas condiciones o por debajo de una temperatura. El magnetismo es el fenómeno por medio del cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales. Las fuerzas magnéticas se generan cuando se mueven partículas cargadas eléctricamente. Una aleación es la mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de uno o más metales con algunos elementos no metálicos. Es muy raro encontrar aleaciones al estado natural, se les obtiene por medio de la fusión mediante el aumento de la temperatura al estado sólido. Fase es aquella porción de un sistema que es microscópicamente homogénea en cuanto a sus propiedades fisioquímicas y se encuentra separada de otras porciones similares por regiones límites bien definidas, llamadas interfases. Fase no es equivalente a compuesto, ya que un mismo compuesto puede coexistir en una o varias fases, por ejemplo agua y hielo a 0 grados centígrados. Los sistemas constituidos por una fase se denominan homogéneos, mientras que aquellos formados por dos o más fases se llaman heterogéneos.
Los metales ferrosos son aquellos que su principal componente es el hierro, y sus principales características son su gran resistencia a la tensión y dureza. Los metales ferrosos son el acero, el hierro y las fundiciones. Los metales no ferrosos son aquellos en cuya composición no se encuentra el hierro. Algunos ejemplos son el cobre, zinc, plomo, estaño, aluminio, níquel y manganeso. Algunos de los materiales no ferrosos más comunes con que los metalúrgicos trabajan son los siguientes: cobre, latón, bronce, aleaciones de bronce y níquel, plomo, zinc, estaño, aluminio y duraluminio. Algo importante a recalcar es que estos metales no son magnéticos. El uso frecuente que se le da al cobre es para dar un recubrimiento protector a hojas y rodillos, y para hacer pelotas flotantes, contenedores y cobre para soldadura. Otro ejemplo son las aleaciones de cobre y níquel, que son usadas para sistemas de cañerías de agua salada y la elaboración de instrumentos de percusión.